eh, Foucault pone en cuestión toda esta idea de que el poder es una instancia de represión que poseen solo las clases dominantes y que la sufren de manera masiva las clases dominadas, ¿no? Entonces, el poder tiene para Foucault un aspecto positivo, que es la producción de conocimiento, ¿no? Es decir, a partir, digamos, como en las disciplinas, eh, la disciplinación de los cuerpos, a través del encierro o en el ejército o en la familia, se observa y se vigila a los individuos encerrados, a los individuos sometidos a control en la escuela, y se van haciendo anotaciones sobre su comportamiento, sus reacciones, y se va acumulando de esta forma un saber sobre el sujeto, sobre el individuo, que va a formar parte o que va a ser la base de la aparición de las ciencias del hombre. En el caso de la sexualidad, está muy claro. Dice, si fuera cierta la hipótesis Reich, Wilhelm Reich, de que el Estado, que el poder solo reprime la sexualidad, entonces estaríamos pensando en una situación en que la liberación de la humanidad consistiría en romper los prejuicios, los tabús y desatar una libertad sexual que nos llevaría directamente a la liberación de la humanidad. Esto se ha demostrado en la práctica que no es tan así, ¿no? Sin dejar de haber una represión y un control sobre los comportamientos sexuales, lo que la preocupación sobre la sexualidad humana ha producido en Occidente es una ciencia sexual. Una ciencia sexual que se ha instituido a través de la definición de conductas anormales. Lo patológico priva en el desarrollo de esta ciencia sexual occidental que genera conocimiento, excita placer también, el placer de conocer lo de los demás, y que será utilizado ciertamente como una base de información y de saber y de conocimiento que va a permitir establecer normas generales de comportamiento para la sociedad. Es decir, ciertamente es un conocimiento que va a funcionar para garantizar la producción y reproducción del sistema de dominación. En contraparte, digamos, dice Foucault, lo que produjeron sociedades antiguas, como las sociedades asiáticas, no fue una ciencia sexual, sino una arte erótica. También a partir del conocimiento del cuerpo humano y de la sexualidad, se llega a una concepción de que la sexualidad es la clave para lograr trascender y elevar los niveles de conciencia de las personas a partir de prácticas que nos hagan capaces de producir placer y de intensificarlo, ¿no? Es decir, es un enfoque totalmente diferente. En las dos matrices culturales se desarrolla un conocimiento del cuerpo y de la sexualidad, pero mientras que en uno está destinado a garantizar el establecimiento de normas de cómo hay que comportarse, puesto que una sexualidad mal conducida generará peligros de generaciones, se engendrarán viciosos anormales que van a heredar sus taras hasta la séptima de la séptima generación. El arte erótico de las sociedades antiguas, que también es un conocimiento destinado solamente a unos cuantos iniciados, ¿no? Que se transmite del profesor o del maestro al discípulo, porque no se quiere perder el misterio si se generaliza a las masas, pero que es un conocimiento destinado a elevar nuestra humanidad y no vituperar el placer, lo que es en la ciencia sexual occidental, lo primero que se ataca es el placer mismo, como desde la Iglesia Católica señal o símbolo de que algo no está funcionando bien, ya sea que sea una manifestación diabólica, ya sea que sea la manifestación de un morbo o de una anomalía psíquica que la ciencia psiquiátrica y el psicoanálisis quieren reducir, colonizar y encauzar a ese individuo hacia la normalidad, ¿no? Eso es, digamos, lo que nosotros tendríamos que entender del planteamiento Foucaultiano en cuanto a estos temas concretos y tener muy claro que si queremos resistir al poder o generar nuevas relaciones de relación humana, es imprescindible generar nuestro propio conocimiento.
No podemos luchar por el poder y resistirle si no producimos también nuestro propio saber. De ahí la reivindicación de Foucault a rescatar los saberes olvidados de las luchas, que se contraponerían a la historia oficial que alaba o canta las loas del poder y sus personajes. Entonces es una tarea fundamental cuestionar las formas en las que conocemos, en las formas en las que nos han educado a conocer por ejemplo, es aquí entonces muy relevante rescatar otras formas de conocer y de construir conocimiento, las formas tradicionales indígenas, los saberes locales, definitivamente, ¿no? Plantear entonces una forma... Las memorias de las luchas, ¿no? Que no se enseñan en los libros de texto, claro, por ejemplo, claro. ¿no? Las luchas populares, los movimientos sociales, ¿no? El conocimiento en ese sentido social que también es efímero, que surge en una lucha, en una protesta y después se desmantela porque surge otra agenda también, ¿no? También. Y otro. Entonces, bueno, esto nos hace mucho sentido para lo que estamos viendo la maestría porque estamos en una etapa, digamos, en la que estamos pensando cómo las distintas formas de saber influyen en la identidad, en la construcción de la identidad, ¿no? Y entonces hay identidades hegemónicas que tienen mucho espacio de ser conocidas, de esparcirse, mientras que hay identidades y formas de saber que quedan ocultadas, ¿no? O que son subvaloradas, estigmatizadas. ¿No? Sí. Bueno, otra pregunta entonces sería, bueno, hemos visto con lo que tú nos has expuesto que hay distintos componentes de la dominación y distintos componentes de lo que Foucault plantea como el ejercicio del poder, ¿no? Uno es crear ciencias, crear verdades en formas de saberes que dominan cómo somos, cómo debemos ser, cómo debemos portarnos, ¿no? Otra que es las disciplinas, que se generan y se difunden, digamos, a través de instituciones, de prácticas médicas, ¿no? Otra sería... Pues los controles sobre la natalidad, las defunciones, ¿no? Que ya son, digamos, procesos más globales que implican no a un individuo, sino al conjunto de individuos que conforman una población. Y sobre los cuales se va a ejercer una política pública determinada, ¿no? Que son ya controles más poblacionales, más sobre el grueso de la población. Pero que no dejan de ser, digamos, partes de estrategias políticas, ¿no? Cómo queremos que coman, cómo queremos que vivan, cómo queremos desde el poder que habiten sus espacios, sus casas, cómo queremos que se relacionen y ejerzan sus prácticas sexuales, ¿no? Todo eso tendencialmente tiene que estar... Ay, Dios. Ah, no, pero sí se ha seguido grabando. ¿Sí se sigue grabando? Sí. Entonces, tener más imaginación. Foucault siempre critica que, bueno, y achaca a toda la hegemonía del marxismo durante tantos años el haber esterilizado la imaginación política en la actualidad, ¿no? Y ahora, si tomamos en serio a Foucault, pues una de las tareas que tenemos ahora es refrescar, darle nuevos elementos a esa imaginación política para salir de los caminos trillados, los clichés de siempre que nos conducen a los mismos resultados, a las mismas derrotas, y no logramos trascender en el establecimiento de formas novedosas de relación de los seres humanos, ¿no? En donde las hegemonías y las obsesiones de dominación no ocupen el lugar central. En último caso, se trata de ir estableciendo relaciones equilibradas, como dicen ahora, horizontales, ¿no? Terminando con las jerarquías que se sustentan en el prestigio de la ciencia, en el prestigio del poder político, ¿no? En todo esto. Por eso no solamente es una cuestión de bondad y de ser buenos, sino de práctica política, la necesidad de establecer entre nosotros y en los movimientos en que participemos direcciones colectivas, relaciones de tipo horizontal, ¿no? Evitar los caudillajes, que es algo que Foucault critica sobre todo a los líderes de raigambre marxista, ¿no? Que se pretenden vanguardias, voceros de movimientos los cuales muchas veces ni siquiera los han nombrado como tales. Entonces, contra esa impostura y contra los que reproduzcan esa impostura, es contra los que debemos estar bien alertas, ¿no? Y empoderarnos en el sentido de que también nosotros somos sujetos portadores de poder.
y de que ejercemos Tampoco hay que poder, tenerle claro, miedo al poder, ¿no? claro. Ujú. Ya incluso un teórico muy conservador y reaccionario como Carl Schmitt Mm. decía que, pues, por mucho que reúnes el poder y no vas a convencer al enemigo, es decir, si quieres sobrevivir en la lucha social y en la existencia, tienes que asumir la responsabilidad de ejercer el poder. Ujú. El problema no es el poder mismo, sino el abuso del poder. Entonces, eso de vamos a tomar ¿cómo decía la consigna esta? Tomar el poder o cambiar el mundo sin tomar el Sin tomar poder, el poder, sí. es una verdadera estupidez que no se sostiene y que suena muy romántico y muy bonito, pero que al final de cuentas nadie lo va a poder llevar a cabo porque es dejar en las manos a los otros la decisión y la responsabilidad tanto de definir quiénes son tus enemigos como quiénes son tus amigos y qué caminos debemos de seguir. Así que si queremos transformar al mundo, hay que tomar el poder, obviamente, pero no el poder del Estado, sino el poder que todos nosotros llevamos eh, portando, ¿no? Ujú, Y que nos ujú, hace, digamos, sujetos transformadores de la sociedad. eso está buenísimo. Sí, no, Sí. pues no, que no me vengan a contar más cuentos, ¿no? Oye, y otra cuestión es, bueno, leyendo a Foucault, que como decíamos hace rato, es un libro súper erudito, ¿no? Con Uf, miles de ejemplos, a veces demasiado detallista, ¿no? detallistas, y además, claro, que habla de una época que para quienes no somos Mm, historiadores, ¿no? A lo mejor nos parece hasta lejana, ¿no? Son a sí, lo mejor ejemplos que nos pierden un poco en la lectura porque no estamos familiarizados con exacto. las órdenes gobelinas y los conventos del siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, digamos, las ideas son absolutamente trascendentes y ricas, pero a veces nos perdemos en estos ejemplos. Mm, Ayúdanos a entender el planteamiento sobre la disciplina y sobre cómo la disciplina conforma subjetividades, crea sujetos y cómo estos sujetos funcionan en las formas contemporáneas de poder. O sea, según los planteamientos de Foucault, ayúdanos a traerlos a las sociedades contemporáneas, al México contemporáneo, a la cultura occidental contemporánea, para ver cómo se reproducen estas disciplinas, cómo se ejerce el poder en el México de hoy, en las sociedades y en este país dividido que vivimos entre la ciudad y el campo, entre las clases altas y los marginados, digamos bien, poniendo a Foucault en el terreno contemporáneo de hoy, cómo funcionan las disciplinas, cómo se ejerce el poder. bueno, las disciplinas es apenas una parte, digamos, la mitad de todo el entramado que constituye el moderno sistema de dominación. A las disciplinas las complementan las técnicas de regularización o de normalización, ¿no? Y ambas se encadenan, se engranan para conformar todo el andamiaje que a través de la educación y otros mecanismos, familiares, hospitalarios, etcétera, nos convierten en tanto individuos en engranajes del mismo sistema de dominación, ¿no? La técnica disciplinaria que se centra en el cuerpo del individuo y que lo quiere someter a ejercicios, etcétera, etcétera, tiene su expresión original, digamos, en las órdenes monacales, ¿no? Que son, a partir de su afán pedagógico, se imaginan cómo distribuir el tiempo de la mejor manera y cómo sacar de los estudiantes que están bajo su resguardo el mejor provecho posible, ¿no? Imaginemos que las disciplinas entran en una época en que el objetivo o la necesidad es manejar multitudes de personas. O sea, la idea es maximizar Es maximizar, hacer útiles y hacer más eficiente el uso del tiempo el tiempo, y la transmisión del específicamente del conocimiento. tiempo y de la... El tiempo y el espacio entran en una conjunción tal que el cuerpo quede bien delimitado en estas coordenadas tiempo-espaciales para un mayor aprovechamiento del tiempo, del espacio y del conocimiento que se transmite, ¿no? Los ejemplos que da Foucault son clásicos. La escuela, donde hay una multitud de niños que un maestro imposible les puede enseñar, hacen una división del tiempo, le tendrá que dedicar, si tengo 200 estudiantes, a cada uno le tendrá que dedicar un minuto, no me va a alcanzar para nada. Entonces inventan una serie de sistemas, grupos, se organizan por grupos de curiones,
se nombran en cada grupo oficiales, ¿no? Los mayores le transmitirán a los pequeños y se van haciendo anotaciones del aprovechamiento de cada individuo, evaluaciones, calificaciones, para poder subirlo de grado, ¿no? En el ejército se implementa toda una mecánica en donde ya no solamente es la conglomeración de individuos que portan armas, sino la disposición, de acuerdo a una táctica militar bien establecida. Por eso el lenguaje de Foucault se llama de estos términos militares, ¿no? Tácticas, estrategias, porque es a partir de ahí, del modelo en cómo se inauguran los ejércitos modernos. El ejército prusiano es el modelo en el siglo XVIII, se van adecuando para que esta multitud no sea una simple suma de individuos, y Marx lo plantea en el Capital también, sino que sea una especie de organismo viviente que potencie las virtualidades de cada individuo y produzca un organismo eficiente que actúe como un solo hombre y produzca los mayores beneficios. De tal forma que el soldado moderno tendrá que distinguirse, dice, desde su actitud, ¿no? Desde su porte, porque ha sido entrenado, tiene que tener las espaldas de tal forma, las piernas de tal forma y saber manejar las armas. Entonces se le somete una serie de ejercicios de disciplina para que entre máquina e individuo haya una congruencia total y que cada individuo ocupe su lugar y se mueva de manera armónica y disciplinada bajo las órdenes, ¿no? Entonces todos estos, digamos que son los microespacios, van a mostrar su eficacia y se van a generalizar para todo el cuerpo social. Entonces nosotros, seres modernos, habitantes de este México, que también es occidental, llevamos a cabo toda una serie de actividades